No era el eco de una oración, tampoco el murmullo de una esperanza. Era el silencio, un silencio tan profundo que dolía. La tierra estaba rota, las paredes vacías, el cuerpo cubierto de llagas y el alma sin refugio. Todo lo que alguna vez sostuvo su vida había desaparecido y Dios no respondía. Los días pasaban como sombras, las noches eran eternas y en medio de esa oscuridad un hombre seguía respirando, pero no sabía por qué. Había amado a Dios, había temido su nombre, había vivido en integridad, pero ahora lo único que quedaba era polvo y ceniza. El cielo parecía cerrado, las respuestas lejanas y el corazón quebrantado. Este no es un cuento para entretener, es una historia real, una historia que arde en las páginas de la Biblia, escrita no con tinta, sino con lágrimas y dolor. Es la historia de un hombre que lo perdió todo, pero encontró algo que el mundo no puede dar y que ni la muerte puede arrebatar, porque cuando el hombre toca fondo, cuando ya no hay nada que pueda sostenerlo, es ahí donde Dios revela quién es. Y si alguna vez sentiste que tu fe se tambaleaba, si alguna vez pensaste que Dios guardaba silencio, esta historia es también la tuya. Hoy, en momento de alabanza, te invitamos a cruzar el umbral de la desesperación para descubrir que en las ruinas Dios aún construye esperanza. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demostra tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Comenta con gratitud. Escribí desde el alma. Deja tu voz como testigo de que Él no se ha ido. Y si alguna vez pasaste por el valle, si alguna vez viste tu fe colapsar y aún así seguiste creyendo, deja tu comentario diciendo, tú eres fiel, Señor, incluso en el silencio, porque el silencio no es el final. ¿Y si todo lo que te queda es polvo? ¿Y si el futuro que soñaste ya no existe? ¿Y si el Dios en quien confiaste guarda silencio? A veces la fe no se mide en palabras, sino en lágrimas. A veces el alma no canta, solo gime. No se trata de entender, se trata de resistir, de permanecer cuando todo dentro de ti grita que te rindas. Jo no sabía por qué, no tenía explicaciones y no necesitaba respuestas. Necesitaba a Dios, pero Dios callaba. ¿Dónde estás, Señor? Cuando el dolor lo consume todo, ¿dónde se esconde tu gloria? Cuando la vida se derrumba, las preguntas no cesaban, el cielo permanecía inmóvil y el corazón colgaba de un hilo. Las promesas no se veían, la esperanza no hablaba, y aún así, Jo no maldijo, no porque no doliera, no porque no dudara, sino porque algo dentro de él aún recordaba que Dios no es hombre para mentir, que aunque el cielo se oculte, aunque el alma se quiebre, aunque la muerte susurre, el trono sigue ocupado. ¿Y vos? ¿Alguna vez te sentiste como Jo? ¿Alguna vez perdiste tanto que ya no sabías quién eras? ¿Alguna vez oraste y la única respuesta fue un eco? Este no es un mensaje para los fuertes, es un mensaje para los rotos, para los que caminan con heridas ocultas, para los que siguen adorando, aunque ya no entienden, porque a veces la verdadera adoración no suena fuerte, a veces apenas se oye, es un susurro en medio del caos, un te sigo amando entre lágrimas, y Dios lo oye. En el capítulo 42 del libro de Job, verás algo que el mundo no puede explicar, una rendición sin condiciones, una fe sin garantías,
y una restauración que no comienza con bienes, sino con un corazón quebrantado. Si estás viendo este video, no es casualidad. Hay una herida que Dios quiere tocar, una fe que Él quiere despertar, una gloria que aún no viste, porque solo se revela en el polvo. Hoy no venimos a entretenerte, venimos a mostrarte que incluso en tus ruinas, Dios aún tiene un plan. Y si alguna vez pensaste que era tarde, que ya no había camino, escucha esto. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Y cuando Él habla, el alma vuelve a respirar. Jo no perdió un poco, perdió todo. En un solo día, los cimientos de su vida fueron arrancados. Sus hijos, muertos. Sus bienes, consumidos por el fuego. Los bandidos, el viento. Su cuerpo, cubierto de llagas. Y su nombre, reducido a burla. El que antes era llamado bendito, ahora era despreciado. El que oraba por otros, ahora rogaba por sí mismo. Pero el cielo guardaba silencio. Sus amigos lo miraban con desprecio, como si su dolor fuera merecido, como si Dios lo hubiera abandonado por algún pecado oculto. Y no sabían que a veces el sufrimiento no es castigo, es prueba, es purificación, es una guerra invisible que el alma libra, cuando Dios está más cerca de lo que parece. La esposa que una vez fue su compañera, le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero él no lo hizo, no porque no doliera, sino porque, aún en medio de la confusión, algo en su interior sabía que el Señor no lo había dejado. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Palabras que no fueron dichas desde la comodidad, sino desde el polvo, desde la ruina, desde el abismo del alma humana. Pero el tiempo pasó, y el dolor no cedía, la enfermedad avanzaba, la mente se nublaba, el corazón comenzaba a vacilar. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? Jo sabía que Dios era justo, sabía que era bueno, pero no podía entender por qué sufría tanto, si había vivido para agradarlo. Y esa pregunta lo rompía por dentro, no porque dudara de Dios, sino porque ya no entendía el propósito. ¿Dónde estás, Señor, cuando el dolor ya no deja respirar? La confusión crecía, el alma se oscurecía, y sus amigos seguían acusándolo. Algo habrás hecho. Dios no castiga al inocente. Arrepiéntete. Pero Jo sabía que no era eso. Sabía que algo mayor se estaba gestando. No sabía qué, pero su espíritu lo sentía. Entonces, clamó, no con fuerza, sino con quebranto, y sus palabras atravesaron la historia. Oh, que mis palabras fuesen escritas, oh, que se escribiesen en un libro. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Fue un grito de fe en medio del colapso, una declaración que rasgó la noche, porque cuando todo lo visible se derrumba, el alma solo puede aferrarse a lo eterno. Aún no había respuesta, aún no había alivio, pero había un susurro, una certeza escondida entre el dolor. Dios no se ha ido, y si Él está en silencio, es porque está trabajando en lo más profundo, y eso lo cambió todo. Jo se sentaba en las cenizas, la piel le ardía, las llagas supuraban, el polvo se mezclaba con sangre seca, y el alma flotaba entre el dolor y la confusión. Había días en que no decía nada, otros gritaba con el corazón desgarrado, pero no era rebelión, era un hombre quebrado, era el espíritu clamando desde lo más profundo, buscando a un Dios que parecía ausente. ¿Por qué nací? ¿Por qué me diste vida? Si ahora me quitas hasta el aliento, ¿soy acaso enemigo del Altísimo? Palabras duras, preguntas que muchos jamás se atreverían a decir en voz alta.
Pero Dios las oyó todas y no se apartó, no se ofendió, porque Él no busca máscaras, busca corazones verdaderos. Los amigos seguían hablando, palabra tras palabra, pero ninguna sanaba, solo juzgaban, solo condenaban, y el alma de Jo se encerraba más. La noche se alargaba, el cuerpo pesaba y el corazón dudaba. ¿Será que me equivoqué? ¿Será que Dios ya no me mira? ¿Será que la fe no basta? Aquel que una vez enseñó a otros, ahora no sabía qué creer. Aquel que era faro, ahora se ahogaba en oscuridad. Pero en esa oscuridad, algo seguía encendido, un hilo invisible, una chispa que se negaba a morir. Entonces, habló, pero no a sus amigos, no a su esposa. Habló a Dios. Escúchame, no te escondas de mí. Si pequé, muéstrame. Si no, defiéndeme. Era una oración sin adornos, sin fórmulas. Era un alma desnuda delante del Eterno, sin justificación, sin excusas, solo hambre, hambre de justicia, hambre de verdad, hambre de Dios. Y fue ahí que el cielo se abrió, no con rayos, no con truenos, sino con una pregunta, una voz tan fuerte que el alma de la creación tembló. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Jo se estremeció, la tierra se quedó en silencio. Sus amigos callaron, porque el Creador había llegado, pero no vino a consolar, vino a confrontar. Ciñe ahora tus lomos como un varón. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. La voz de Dios no trajo explicaciones, trajo revelación. No le explicó a Jo el por qué, le mostró el quién. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién puso sus medidas, si lo sabes? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Acaso das tú orden a la mañana? ¿Has entrado tú en las fuentes del mar? ¿O has andado escudriñando el abismo? Una tras otra, pregunta tras pregunta, no para humillar, sino para recordar que Él es Dios, que su sabiduría no necesita aprobación humana, que su justicia no se mide por el dolor que sentimos, sino por la eternidad que no vemos. Jo no respondió, no podía. La voz del Altísimo lo atravesaba todo. El polvo de su orgullo se disolvía, su teología quedaba en silencio, y en su lugar solo quedaba asombro. La criatura había hablado demasiado. Ahora era tiempo de escuchar al Creador, y en medio de la voz que creaba relámpagos, que guardaba los tesoros de la nieve, que daba fuerza al caballo salvaje, Jo comprendió. Dios no se había ido. Dios nunca estuvo ausente. Dios simplemente era más grande de lo que jamás imaginó. Y entonces, el corazón que preguntaba cayó, no por miedo, sino por reverencia, por quebranto, por reconocimiento. Ya no importaban las respuestas, porque ahora sus ojos lo habían visto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Palabras que no salieron de la resignación, sino de la redención. No era un hombre derrotado, era un hombre transformado. No era el final, era el principio de algo nuevo. Porque cuando el hombre se rinde ante la majestad de Dios, cuando deja de buscar explicaciones y empieza a buscar su rostro, es ahí donde nace la verdadera fe. Dios no vino a explicarle el sufrimiento, vino a revelarse. Y eso fue suficiente. No fue la sanidad, no fueron los bienes, no fue el milagro, fue la presencia. La restauración de Jo no comenzó con riquezas ni con palabras de consuelo. Comenzó con la voz de Dios, con su majestad, con el peso de su gloria revelada. Fue ahí, en medio del polvo, cuando Jo dejó de resistir, dejó de explicar, dejó de justificar y simplemente cayó, no físicamente, espiritualmente. Su alma, rendida, su orgullo, destruido, su fe
finalmente limpia de todo interés. Ya no buscaba comprender, buscaba adorar. Y entonces, algo cambió. Dios miró ese corazón quebrantado y respondió, pero no como se esperaría, no con espectáculo, no con dramatismo, sino con justicia, con fidelidad, con misericordia. Primero, corrigió a los amigos. Les mostró que sus palabras no habían sido rectas, que juzgar a otro sin conocer el plan de Dios es jugar con fuego celestial. Y les dijo, mi siervo Jo orará por ustedes, y a él sí lo escucharé. Aquel hombre que ellos habían acusado, el mismo que fue humillado, ahora se convertía en intercesor. Jo no guardó rencor, no exigió disculpas, no pidió explicaciones, simplemente oró, perdonó, intercedió, y en ese acto de humildad, la bendición comenzó a descender. Fue entonces que el Señor lo restauró, pero no como antes. Dios no solo le devolvió lo perdido, le dio el doble, doble ganado, doble herencia, doble honra, y nuevos hijos, nuevas generaciones. Pero lo más grande fue invisible, fue la transformación. El hombre que antes conocía a Dios por teoría, ahora lo conocía por experiencia, por encuentro, por rendición. La fe de Jo había sido refinada en el fuego y había salido más pura que el oro. No era una fe que exige, era una fe que se postra, y esa es la fe que toca el cielo, no porque merezca, sino porque se rinde, porque reconoce que el Creador no está obligado a explicarse, que su voluntad es buena, aunque duela, que su plan es perfecto, aunque no lo entendamos, y que su gloria vale más que cualquier otra cosa. Dios no restauró a Jo porque lo merecía, lo restauró porque, aún en medio del dolor, Jo eligió no soltar su mano, y esa decisión, ese acto silencioso de adoración en las cenizas, fue visto por el cielo y fue suficiente. La historia no termina con riquezas, no termina con salud, no termina con una familia renovada, termina con un corazón que volvió a amar, con un hombre que volvió a creer y con un Dios que volvió a ser el centro. Porque cuando Dios se revela, cuando su voz rompe el silencio, todo lo que parecía muerto vuelve a vivir. Y ese es el verdadero milagro. ¿Y vos? ¿Alguna vez te sentiste como Jo? ¿Alguna vez te rodeó el silencio? ¿Alguna vez te fallaron todos y hasta Dios pareció distante? ¿Alguna vez miraste al cielo y sentiste que no había nadie del otro lado? Jo no fue el único, no fue el primero, y no serás el último. Pero hay algo que su historia nos enseña con poder eterno. El silencio de Dios no es abandono, es preparación. A veces, lo que llamamos vacío es el espacio que Dios necesita para revelar su gloria. A veces, lo que parece ruina es solo el inicio de una reconstrucción divina. Y lo que vos sentís como un final es solo el prólogo de algo eterno. La fe no consiste en tener todas las respuestas. Consiste en confiar cuando no hay ninguna. Consiste en seguir orando, aunque tus palabras caigan como piedras al suelo. Consiste en decir amén, aun cuando no entendés el plan, porque Dios no busca una fe que lo controle, busca una fe que se rinda, que lo reconozca como rey, incluso en el valle, incluso en la pérdida, incluso cuando lo único que ves es ceniza. ¿Y vos? ¿Qué hay en tu vida que parece muerto? ¿Un sueño que ya no respira? ¿Una relación que se quebró? ¿Una fe que apenas sobrevive? ¿Hay algo que Dios te está pidiendo rendir, pero te aferrás porque duele soltarlo? ¿Estás esperando un milagro sin estar dispuesto a mover la piedra? No busques que Dios restaure lo que aún no estás listo para entregar. No le pidas sanidad si no estás dispuesto a que Él te toque justo donde duele, porque Dios no hace parches,
Dios hace nuevas todas las cosas, pero para eso necesita todo: tu orgullo, tu pasado, tus razones, tus argumentos, tu yo. Solo cuando muere el yo, nace la nueva vida en Cristo. Esa es la diferencia entre religión y redención. La religión intenta entender a Dios desde la lógica. La redención nace cuando lo conocemos en el quebranto, cuando nos arrodillamos sin exigir, cuando nos rendimos sin negociar. Y entonces, Él responde, no siempre con lo que querías, pero siempre con lo que necesitas. A veces te da paz, otras veces silencio, pero ese silencio es presencia. Ese silencio a veces es más profundo que 1000 palabras. Y cuando por fin rendís tu alma, cuando soltás tu lucha, tus quejas, tus planes, entonces lo ves, no con los ojos del cuerpo, con los ojos del espíritu, como Jo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Podés decir lo mismo hoy? ¿Podés mirar tu historia y ver que, aún en medio del dolor, Dios estuvo ahí? ¿Podés confiar, aunque no comprendes? No hay redención sin rendición, no hay restauración sin quebranto, no hay gloria sin cruz. Y si estás esperando que Dios obre, pero aún no le diste todo, quizás hoy sea el día, quizás este sea tu capítulo 42, no porque todo va a cambiar afuera, sino porque Él quiere transformarte adentro. ¿Te animás a hacer esa oración? No la que pide, la que se entrega, no la que negocia, la que se postra, no la que exige milagros, la que pide ver su rostro. Porque si lo ves, si realmente lo ves, ya no necesitarás nada más. El polvo no fue el final. Las cenizas no tuvieron la última palabra. La muerte fue vencida en el silencio, porque cuando Dios habla, todo lo muerto se postra, todo lo seco florece, y todo lo roto canta. No fue el oro, no fue la salud, no fueron las palabras de los amigos, fue Dios, solo Él. La restauración verdadera no comenzó cuando volvieron las bendiciones, sino cuando se quebró el corazón, cuando el alma se rindió, cuando la fe dejó de ser una idea y se convirtió en un altar. Ese es el Dios que adoramos, no un Dios que solo responde oraciones, sino un Dios que transforma corazones, y esa transformación vale más que todo lo que el mundo pueda ofrecer, porque el Redentor dejó es el mismo que venció la tumba, el mismo que llevó nuestras llagas, el mismo que restauró nuestra eternidad en la cruz. Cristo no vino a mejorar nuestras circunstancias, vino a resucitar nuestra alma. Y si hoy sentiste que algo en tu interior volvió a respirar, si esta historia de fe, dolor y gloria te habló al corazón, deja tu like como un acto de adoración. No es por nosotros, es por Él. Es para que más personas escuchen que el polvo no es el final, que Dios aún habla, que la esperanza sigue viva. Suscríbete al canal Momento de Alabanza. Unite a esta comunidad que no busca entretenimiento, sino presencia, que no quiere fama, sino fuego del cielo. Y deja tu comentario. No te vayas en silencio. Escribí, aunque no entienda, confío en ti, Señor. Deja tu huella. Bendecí este espacio con tu testimonio. Mostra al mundo que Dios todavía transforma, todavía sana, todavía levanta. Y ahora te invito a ver el próximo video que está por aparecer en tu pantalla. Es otra historia, otro corazón, otro momento donde la gloria de Dios se hace visible, porque mientras haya fe, Dios seguirá escribiendo capítulos de redención, y tal vez el próximo capítulo sea el tuyo.